Hola, bienvenidos a las 5 de las 7. Mario hoy no podrá estar con nosotros, pero mañana de todas maneras sí. Así que esta es una noche especial, no solamente por la ausencia de Mario, sino porque voy a estar acompañada de dos mujeres, una noche de política entre mujeres, y nuestras invitadas hoy son Cecilia Blume, analista política, ya ustedes la conocen de las 5 de las 7 y de otras presentaciones, y por supuesto también agradecemos la presencia de la congresista Cecilia Chacón esta noche con nosotros, con quienes vamos a pasar a conocer las 5 noticias que vamos a comentar. La primera información, un audio difundido por Perú 21 reveló una conversación del empresario Wilson Vallejos que involucra al presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, en supuestos actos de enriquecimiento y lavado de dinero procedente de licitaciones a favor del primero. Santos ha rechazado las acusaciones y ha dicho estar dispuesto a que lo investiguen. Y la segunda información, maestros en huelga realizaron desmanes para exigir al gobierno la mejora de sus salarios. Esta tarde un grupo ingresó a la Plaza de Armas de Lima, siendo desalojados por la policía con bombas lacrimógenas, mientras otro rompió las lunas de la sede del ministerio en San Borja. La tercera información, Antauro Humala fue absuelto del cargo de soborno a los agentes penitenciarios del penal de Piedras Gordas por presuntamente haber dejado entrar irregularmente a su expareja Nora Bruce. Tras la sentencia, Humala pedirá las disculpas del fiscal y una indemnización por daños y perjuicios. Y la cuarta información, el Pleno desestimó la recomendación de la Comisión de Ética para suspender al congresista de Gana Perú, Wilder Ruiz, por haber declarado información falsa en su hoja de vida. Mientras tanto, el congresista fujimorista Federico Pariona sí fue suspendido con 120 días por una acusación similar. La quinta información de hoy, intelectuales y políticos mexicanos cuestionaron el galardón de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, otorgado al escritor Alfredo Bryce, por considerarlo un plagiador. Incluso han calificado el hecho como un escándalo y han pedido sea devuelto el premio. La primera información se refiere a una denuncia hecha por el diario Perú 21, en la que se ha involucrado el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos. Esta denuncia está basada en una grabación telefónica hecha al señor Wilson Vallejos, un empresario que ha ganado la mayoría de las licitaciones de obras públicas hechas en Cajamarca por un monto superior a los 90 millones de soles. En esta, el señor Wilson Vallejos, el empresario Wilson Vallejos, le confiesa a este amigo que la plata que le ha dado a Santos, producto del haber ganado estas licitaciones, significa un típico lavado de dinero. Menciona textualmente: yo ahorita tengo que darle su billete a ese personaje y estoy que le lavo todo su billete a ese. Utiliza, algunos calificativos que no vamos a repetir en televisión. Por supuesto, Gregorio Santos hoy ha desmentido que esa situación sea real. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente regional de Cajamarca. Yo no tengo por qué estar respondiendo e involucrándome en pugnas, en competencias de lobistas de empresarios que tienen la clásica costumbre en el país de buscar y negociarse entre ellos, hacer sus líos y luego hacer valer cada uno sus supuestas influencias o amistades. Yo al señor Vallejos recién lo he podido conocer este año, pero no es mi amigo. Yo he tenido sumamente cuidado de no estar recibiendo o acudiendo a reuniones de empresarios. Tengo que rechazar, tengo que repudiar esas declaraciones que se hacen y que son utilizadas por el grupo de comercio y todos los grupos económicos para dañar mi imagen. Está con nosotros Cecilia Chacón y es congresista elegida por Cajamarca, así que esta noticia definitivamente te tiene que afectar no solamente a nivel político, sino personal, por lo que supuestamente implica que el presidente regional de Cajamarca esté recibiendo ciertas retribuciones económicas importantes
mientras beneficia a uno de sus amigos. Sí, definitivamente él dice que no es su amigo porque no tiene amigos empresarios. Definitivamente no tiene que ser su amigo para que haga este tipo de cosas. Simplemente su socio en las transferías que se pudieran estar dando en el gobierno regional de Cajamarca. Así que si son amigos o no son amigos no es relevante. Aquí de lo que se trata es que hay una denuncia real y concreta. Un audio que está donde está involucrada una persona que ha sacado 15 licitaciones por más de 90 millones de soles. Ese es un hecho real y concreto, nadie lo está inventando. Son 15 licitaciones. Si no es amigo, bueno, es un empresario muy afortunado, sobre todo porque el señor Santos se ha dedicado a hacer campaña política y no obras, o sea que me imagino que todas las obras las ha tenido él. Quisiera saber cuántas obras ha hecho de las que ha ganado este señor en porcentaje, cuánto es. El Contralor ha dicho de que se está abriendo investigación al respecto, pero ya hay un grupo de la Contraloría desde hace algún tiempo en el gobierno regional de Cajamarca y realmente es lamentable que ellos no se hayan dado cuenta pues de esta fortuna del empresario relacionado, no le digamos amigo, al señor Santos, sino que hemos tenido que enterarnos, no por Contraloría, que ya está ahí hace mucho tiempo, sino nos tengamos que enterar una vez más por un medio de comunicación. Así que aquí lo único que estamos viendo son las uñas del señor Santos, ¿no? Hemos dicho ya, y creo que yo he sido, y acá Cecilia está presente para afirmarlo, desde hace muchísimos años, meses, que yo vengo diciendo que el tema efectivamente de la excusa ambientalista para utilizarla como plataforma política, lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora la idea está generalizada y me alegro que realmente se han quitado la careta y esto demuestra pues que el señor Santos lo que quiere es beneficio personal, tanto político como económico, y eso se tiene que investigar hasta las últimas consecuencias, hacer que el Congreso de la República también investigue al respecto. Es importante que se abra una comisión investigadora. Que se haga una comisión investigadora de parte del Congreso de la República, porque una vez más estamos viendo un reyesuelo, o que se cree un reyesuelo en una región que él considera de alguna manera suya, cuando en realidad él no es más que un administrador de los recursos de una región, pero se comporta como si él fuera el dueño y señor de esta región, y la careta se le va cayendo. Yo exijo efectivamente que la Contraloría actúe de una vez por todas, que se deje de averiguar y de investigar y que realmente nos presente hechos concretos, y que obviamente el Congreso de la República haga una comisión investigadora de un presidente regional que ya le ha hecho mucho daño a Cajamarca y que lamentablemente al parecer se lo seguirá haciendo. Cecilia, te veo afirmar algunas de las opiniones de la congresista. A ver, lo primero que hay que hacer acá, y acá en mi instrucción de abogado, es que la policía investigue y luego que la fiscalía investigue. Porque esto al señor Santos se le está acusando de un delito. Es como si a ti o a mí, cualquiera aquí presente, se le acusara un delito, salvo a Cecilia, que tiene inmunidad parlamentaria y tiene que pasar por un procedimiento anterior. Que estoy en un tema judicial porque he renunciado a mi inmunidad parlamentaria. ¿Cómo tiene que ser? Porque si no tienes nada, que le temes a nadie, renuncia a tu inmunidad parlamentaria. En cualquier caso, señor Santos, lo que tiene es que ser investigado, obviamente por la Contraloría, pero como bien dice Cecilia, la Contraloría hace meses que supuestamente está ahí mirando, no sabemos qué está mirando. Pero en cualquier caso, lo que hay que hacer ahorita es la policía y la fiscalía, y que se abra un proceso y que el señor Santos obviamente pueda defenderse, demostrando cómo estas 15 adjudicaciones por más de 90 millones no han sido dadas a una persona que tenga ninguna vinculación con él, y que estos audios son falsos, y que todo esto es pues una simple imputaciones de, como dice el Grupo del Comercio, con lo que quiere es perjudicarlo. Pero acá lo que hay es que buscar la verdad. Y otra cosa, y yo creo que acá Cecilia ha tocado un tema importante que yo quiero abundar en él. Los presidentes regionales, por alguna razón, se creen presidentes de la República y más. Se creen inmunes, se creen que el Congreso no los puede llamar, el Congreso no los puede sacar, no los puede interpelar, no los puede censurar, como puede ser como un ministro, y por lo tanto la ley de regionalización de nuevo debe ser cambiada. No es primera vez que tenemos problemas con los presidentes regionales. El caso de Gregorio Santos es emblemático, porque él se opone a un gobierno central. Él no entiende que es un empleado público que está al servicio del país y se opone en todo momento y es rebelde ante la autoridad del gobierno central. Entonces aquí deberíamos, con Gregorio Santos y con todas estas cositas que le van sacando, hacer no
usarlo de ejemplo, no de escarnio, no de negativo, en positivo. ¿Cuáles son los problemas que hemos tenido con este tema con Cajamarca? ¿Cómo hemos hecho? ¿Por qué este señor sigue marchando en el estado de emergencia? No ahora porque ya lo levantaron. ¿Por qué siguió marchando? ¿Por qué es incapaz el gobierno de hacer cumplir la ley con él? Y acá vuelvo a acabar otro tema que ha dicho Cecilia, el tema de que se han quitado la careta. Yo viniendo acá escuchaba a Wilfredo Saavedra, que también estaba saliendo por RPP y que decía que a ellos el tema del agua no necesitaban agua, si Cajamarca tenía agua. Entonces, yo no entendía nada. No, ¿para qué? Es que no puede seguir haciendo Yanacocha los reservorios si Cajamarca tiene agua. Entonces tú decías, oye, ¿a quién estoy escuchando? ¿Loca o esta gente se ha quitado la careta? Wilfredo Saavedra contra Gregorio Santos, porque ahora lo que está diciendo Wilfredo Saavedra es que Gregorio Santos está haciendo actos corruptos para hacer su partido político. Y también esto unámoslo al partido político. Para hacer un partido político no necesita plata, ¿no? Bueno, antes de digamos, desvirtuar la noticia principal, que es el hecho de esta denuncia congresista, que es importante lo que menciona Cecilia, porque también se refiere indirectamente, aparte de las declaraciones que ha dado el presidente regional, señalando que todo esto es un cargamantón, porque de lo que se quiere hacer es apartarlo de la escena política nacional. Bueno, él utiliza ese tipo de argumentos, pero yo le diría pues que le ponga una denuncia por difamación a este empresario. A ver, que se careen ahí en el Poder Judicial, quién miente y quién dice la verdad, que le ponga una denuncia por difamación, en vez de decir, no, yo no soy su amigo, ¿por qué no ha dicho, le voy a poner una denuncia por las declaraciones que ha hecho? Y a Perú 21 también, ¿no? Y a Perú 21, que los denuncie penalmente. Él no debió decir si eso no es su amigo, él debió de aclarar los audios. Aquí no estamos, porque él puede hacer negocios con sus amigos o con quienes no son sus amigos, ese no es el tema. Pero además otro tema, dice, yo no tengo por qué responder. O sea, además, por el amor de Dios, o sea, realmente es el colmo lo que estamos viendo. Y de alguna manera es responsabilidad del gobierno central por no haberlo parado cuando lo debió de parar. Él se cree intocable porque ha hecho lo que se le ha dado la gana. Y el Ejecutivo no ha sido capaz de poner las leyes en regla, porque las leyes existen, las ha violado todas. Y sin embargo no le ha pasado nada. Entonces está empoderado y cree que puede hacer y que puede seguir haciendo lo que se le da la gana. Entonces no solamente eso, yo emplazo al señor Arana. ¿Dónde está el señor Arana? Mudo, totalmente mudo. Ahora sí no dice esta boca es mía. Él se cuelga nada más cuando puede sacar réditos políticos. ¿Dónde están? Ahora acaba de decir el señor Saavedra que va a hacer otra marcha. Que le haga una marcha pues para que dé explicaciones al señor Santos, si tanto le preocupa efectivamente el futuro de Cajamarca. Y como bien ha dicho Cecilia, una vez más, no dije lo que dije, pero sí dije cuando no dije. O sea, ellos cambian de discurso de acuerdo a sus conveniencias. Una vez más, señores, démonos cuenta que el tema ambiental es un discurso ideológico y político que utiliza. A todos nos preocupa el tema ambiental, a todos nos preocupa el derecho al agua, por supuesto que sí, pero no podemos utilizarlo como pretexto con otro tipo de intenciones escondidas, sobre todo para temas ideológicos y políticos. Y efectivamente, ¿de dónde va a sacar la plata el señor Santos para hacer su partido político? Ahora ya esa pregunta, al parecer, queda revelada. Que se investigue a fondo y que se demuestre la inocencia o la culpabilidad del señor Santos, pero de ninguna manera podemos pretender que este señor pues se cree el intocable. Cecilia, parece que muchas de las críticas que han habido contra el presidente regional de Cajamarca no lo han afectado, porque las encuestas siguen mostrando un gran apoyo por parte de la población cajamarquina respecto a las protestas que encabeza él. ¿Crees que esto sí puede revertir en su contra? Bueno, los temas de corrupción son bien complicados, ¿no? Los temas de corrupción normalmente bajan la popularidad de los actores políticos porque son temas mundanos, pedestres, son temas que no tienen que ver con un tema de carácter más político, que es estoy a favor o en contra de la minería o de las actividades extractivas, que es lo que se está jugando, ¿no? En este caso lo que hay es un tema de, aparentemente, según la denuncia de Perú 21, malos manejos. Y los temas de malos manejos pues son en este país, en Sebastopol, delitos. Entonces acá habría un tipo delictivo que el señor Gregorio Santos tiene que ponerse a derecho y tiene que poder levantar para su tranquilidad y la tranquilidad de todos. A nadie le gusta tener un presidente regional que esté acusado por delitos, como a nadie le gusta tener ningún funcionario público acusado. Bien, vamos a hacer la primera pausa.
Estamos de regreso con las 5 de las 7. Nuestras invitadas hoy, la congresista Cecilia Chacón de Fuerza 2011 y la analista política abogada Cecilia Blume. Pasamos a comentar la segunda información de hoy y se refiere a la huelga del SUTEP. Hoy día los maestros cometieron una serie de desmanes, incluso varias acciones violentas, invadieron la plaza de armas. Los policías tuvieron que recurrir a los gases lacrimógenos para poder contenerlos y no se quedaron ahí las protestas, también rompieron las lunas del Ministerio de Educación en San Borja y el secretario general del SUTEP, el señor René Ramírez, ha advertido que si el gobierno no instala una mesa de diálogo directa, pues van a radicalizar y no solucionan sus demandas, van a radicalizar las medidas hasta el momento, que es el haber suspendido las clases por ya 12 días. Congresista, ¿podríamos entender que esta radicalización de medidas es una situación de violencia? Porque si ya están en huelga, ¿qué otra medida de fuerza podrían tomar? Por supuesto que sí, además lo estamos viendo, las imágenes hablan por sí solas. El día de ayer el centro ha sido un caos, han tratado de entrar a la fuerza a la plaza de armas cuando... Bueno, hoy día han entrado. Así es, y ayer también ha sido un caos. Han tratado de ingresar a la mala, han logrado algunos ingresar, nosotros estamos viendo eso y eso no es una huelga pacífica ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Definitivamente, una vez más, ¿dónde está el Ejecutivo para que haga respetar las normas y las leyes? Muchas veces la gente te pregunta en la calle y te dice, ¿por qué el Congreso no hace nada? El Congreso ha legislado al respecto, el Congreso ha cumplido su función y su labor. Y cuando nosotros queremos interpelar a un ministro por este tipo de cosas, o cuando queremos de alguna manera preguntarles o criticar para que justamente pongan las barbas en remojo y solucionen los problemas a los ministros, nos dicen de que no los dejamos trabajar. Estamos cumpliendo nuestra labor de fiscalización porque ya hemos cumplido la de legislar. ¿Y qué dice la legislación? Que este tipo de protestas tienen pena. Y pena de cárcel. O sea, nadie puede ir en contra de la propiedad privada ni la propiedad del Estado. Nadie puede hacer movilizaciones que paralicen el tráfico. Nadie puede tomar la propiedad privada. Sin embargo, ahora vemos que cualquiera lo hace. Y quiero saber cuántos presos hay por este tema. El viceministro de Gestión Pedagógica, el señor Martín Vegas, ha anunciado medidas o acciones penales contra los docentes que enviaron las piedras. Pero digamos que hasta el momento no se sabe de ningún detenido. Hasta el momento no sabemos de ningún detenido, hasta el momento no sabemos que haya alguna persona que haya sido sentenciada por temas de violencia, cuando no vemos otra cosa que violencia en las calles en los últimos meses. ¿Y quién está hablando de esos niños que no tienen clases? Y respecto a las medidas que ellos piden se les otorgue. Los maestros. Bueno, ellos tienen todo el derecho del mundo de protestar. Para lo que no tienen derecho es a ir en contra del bienestar de quienes supuestamente tienen que educar, que son los niños. Esos niños están dejando de ir a la escuela hace muchísimo tiempo y tal vez pierdan el año si las cosas siguen así. Y no tienen a utilizar la violencia. Ellos pueden reclamar sus derechos, ellos pueden opinar porque estamos en un país libre, pero de ninguna manera pueden ir en contra del bien común, cosa que están haciendo. Le hago un llamado a la Fiscalía y al Poder Judicial, el señor San Martín, ¿dónde está? Pide más leyes, más leyes, más leyes, y sin embargo las que existen no las aplica. Entonces, en realidad, aquí la pregunta es, ¿dónde está el Poder Judicial que no hace nada para sancionar los delitos que están ya en la norma? Cecilia, se menciona que una facción, la del CONAR, es la que estaría propiciando este tipo de manifestaciones violentas, mucho más radicales, digamos, de la que los maestros, por su naturaleza justamente de capacidad pedagógica, seguramente no estarían dispuestos a motivar. A ver, ¿hace cuánto que no vemos este tipo de protestas? Hace un buen tiempo. Este tipo de protestas son protestas violentas, son protestas que están prohibidas. La huelga es un derecho de todos los ciudadanos de una manera pacífica, de una manera que no violes el derecho del resto. Y lo que estamos viendo hoy día no ha sido así. ¿Dónde está el Ministerio del Interior? ¿Dónde está la policía? La policía está tratando de hacerlo cumplir, pero acá hay que tomar medidas que son las medidas del cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley que te dice que la gente no puede destruir la propiedad privada, que la gente no puede hacer este tipo de manifestaciones, y la policía lo único que trata es de pararlas. El SUTEP CONARE definitivamente estando atrás de esto, ¿qué cosa es lo que te está diciendo? Te está diciendo que es una organización mucho más violenta. Tenemos que desde el 9 de septiembre, según el SUTEP, el 85% de
los chicos de Lima no tienen clases, y según el gobierno el 50%. Vámonos al gobierno. El 50% es la mitad de los chicos del Perú no tienen clases. Aparte, los sindicalistas, huelguistas tienen licencia sindical, obviamente ellos cobran, ¿no? Y hay todo el tema de el aumento de sueldo a los trabajadores, que debe estar mirando, me imagino, el Ministerio de Trabajo junto con el Ministerio de Economía. Pero no porque no te suban el sueldo tú vas y rompes la propiedad privada de la propiedad pública. O sea, eso no se puede permitir, porque lo que vamos a tener es una escalada de huelgas. Ahora, ¿te parece que el Ejecutivo tiene la capacidad para defenderse de estas agresiones? Han sido varias, no solamente en Lima es que se han producido este tipo de reacciones, sino también en el interior del país. Digamos que ha sido una acción violenta en simultáneo. Bueno, que si no tiene cómo protegerse de eso, no debería ser ejecutivo, ¿no? Debería tener cómo protegerse, tiene todas las herramientas en la mano para cómo protegerse. Primero tiene una herramienta de negociación. La herramienta de negociación tiene que ir hasta un punto, tú tienes que decirle, yo no me vuelvo a sentar contigo si tú no paras esto, ¿no? Y no te doy nada, y más te agarro y te meto 4 o 5 presos. A ver, vamos a ver si siguen al día siguiente. Y si siguen, pues meterás 5 más. O sea, esa es la forma, la forma es cumpliendo la ley y previniendo que hayan estos destrozos. O sea, estos destrozos han sido en el momento que 5 embajadores presentaban credenciales ante el Palacio, ante el presidente de la República. Entonces esto nos deja pésimo ante Ecuador, ante Colombia, ante Nueva Zelanda y creo que son Egipto y algún país más. Nos deja pésimos, congresistas, en nuestra capacidad de imponer el orden y la seguridad en la parte más cercana donde está el presidente, en la Plaza Mayor. Pero además estamos viendo que las 2 primeras noticias son justamente eso, la incapacidad del gobierno actual de imponer el orden. Y nadie dice que vaya en contra de los derechos humanos, que vaya en contra de la norma. No, con la norma, con la ley en la mano. Definitivamente, si es que eso pueden hacer en la Plaza de Armas, a una cuadra del presidente de la República, con 5 embajadores que están presentando sus credenciales. Y con las medidas de seguridad, además, que usualmente tiene este lugar. Entonces, como comprenderás, lo primero que habrán dicho estos embajadores es, Dios mío, que nos esperen los años que estemos aquí, y los informes que ellos van a tener que dar, además, a sus países. Realmente es lamentable que estemos siendo testigos, después de muchos años, como bien ha dicho Cecilia, de nuevamente este tipo de cosas constantemente, si no es por un tema, por otro, en el centro de Lima. Entonces, esto está yendo no solamente contra la seguridad ciudadana, no, definitivamente, sino también en contra de la economía, porque estamos dando señales que no son las adecuadas, en contra del turismo, porque definitivamente no hay turista que venga a Lima que no vaya al centro, pero me imagino que dentro de poco les dirán no vayas al centro. Entonces, ¿cómo quedan esos negocios? ¿Cómo quedan esas del comercio en el centro, que son muchísimas? Entonces aquí hay muchos temas sobre el tapete que el Ejecutivo no está siendo capaz de solucionar. Cecilia, ¿crees que hay un tono muy fuerte político en cuanto a los reclamos de los maestros, o que sí es válida las protestas de ellos por reclamos, digamos, justificados? A ver, un reclamo salarial lo tienes todos los años. Lo tienes todos los años de los maestros, lo tienes todos los años del Poder Judicial, lo tienes todos los años de las Fuerzas Armadas, lo tienes todos los años de todos aquellos que no se sienten bien remunerados. Y yo creo que los profesores son uno de ellos, y no es que no solamente se sientan, es que no están bien remunerados. Ahora, para que ellos estén bien remunerados hay otras maneras, que no significa ir a romper la propiedad pública y ir a hacer estas marchas y poner en riesgo incluso la seguridad de las personas, ¿no? Por lo tanto, lo que tú tienes que hacer es ir y sentarte y dentro de tu negociación colectiva pactar con tu empleador, que en este caso es el Estado peruano. Mi pregunta iba más si es que veías un trasfondo más político que reclamos salariales, digamos, si es que esto se estaba... Definitivamente, yo este tipo de marchas tan violentas no las asocio a un sindicato normal y a una protesta normal. Este tipo de marchas violentas lo que buscan además es que los metas presos. O sea, lo que buscan es ir un paso más allá. Entonces, este tipo de cosas tienen que ser tratadas primero con inteligencia. Por eso tenemos la inteligencia nacional. O sea, lo que a mí me está preocupando es un poco la impericia del Ejecutivo en muchos casos para tratar este tipo de temas. Y ojo, esto no sucedía hace años. Por favor, no volvamos atrás, no retrocedamos como país en todo sentido, ¿no? Y este tipo de cosas se deben arreglar en una mesa de negociación y no a patadas en las calles, ¿no? Porque eso no nos hace bien como país y no nos hace quedar, pues, pésimo, pero no solamente frente a los embajadores que estaban ahí, frente a nosotros mismos, ¿no? Bien, es momento de hacer una pausa para los titulares. Fiorella Vivar.
Hoy estamos puras mujeres en el set, dos de ellas se llaman Cecilia, una es la congresista de Fuerza 2011, Cecilia Chacón, y la otra, nuestra habitual invitada, Cecilia Blume, con quienes pasamos a comentar la tercera información de hoy. Absolvieron al hermano del presidente Antauro Humala respecto al cargo que se le había hecho de intento de soborno a algunos agentes penitenciarios por permitir el ingreso de la que en su momento fuera su novia, la señorita Nora Bruce, si no me equivoco, sí. La fiscalía pidió una prisión de 6 años y que se pague 35.000 soles como reparación civil para el Estado, pero el juzgado concluyó que no habían pruebas suficientes para demostrar tal acto de corrupción de funcionarios, que es como se conoce el delito como cohecho activo genérico. Cecilia, si tú nos puedes ilustrar un poco de... Bueno, Cecilia Blume, nos puedes ilustrar un poco como abogada que eres sobre este delito y sobre la necesidad, la cantidad de pruebas, digamos, que se tienen que presentar para que efectivamente exista una sanción. Bueno, primero que nada, esta es la sala penal, no es un juez, sino es una sala conformada por tres vocales, la que lo ha absuelto de cohecho activo genérico. ¿Esto qué quiere decir? Que había dado plata para poder reunirse con la señora Nora Bruce, que aparentemente era su pareja de aquel entonces. Primero que yo tendría que llamarme la atención es que el señor es bien enamorado, porque no es la primera pareja que lleva, y esta cuestión de los penales, bueno, es así, ¿no? Va tu pareja y te visita y tienes pues ciertos derechos, y aparentemente el juez Sequeiros, que es el que presidía la segunda sala, lo ha absolto no solamente a él, sino a los 5 trabajadores del INPE, y el Ejecutivo, el Ministerio Público habría apelado. Por lo tanto, acá no termina la historia, sube a la Corte Suprema y ahí se verá. En cualquier caso, acá lo que sí tenemos que ser claros es que no se trata pues de un reo común, se trata del hermano del presidente. Como hermano del presidente, las autoridades penitenciarias tienen que tener mucho más cuidado. Tienen que tener mucho más cuidado porque cualquier cosa que se haga con él es algo que involucra indirectamente al presidente de la República. O sea, si a este señor le vas a dar más facilidades por ser el hermano del presidente, vas a involucrar al presidente de la República, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Pero este señor lo que ha demostrado constantemente es una mala conducta penitenciaria. Él no solamente ha salido con mujeres, se ha tomado videos, ha demostrado que tiene el iPhone, ha demostrado incluso que está fumando marihuana. Entonces él lo que ha hecho es un poco fastidiar a las autoridades penitenciarias hasta que lo han cambiado de prisión. Pero digamos, entonces, ya que mencionas esos hechos, digamos, ¿eso hace presumir la posibilidad de que este otro acto haya sido verídico o no? No, porque acá tendrías que haberle dado plata a los funcionarios. Yo no creo que les haya dado plata, simplemente la han dejado entrar a la señora sin plata. ¿Por qué? Porque finalmente el señor es el hermano del presidente de la República, entonces dejémonos después de tonterías, ¿no? Acá el hermano del presidente de la República viene hoy a RPP, también lo van a tratar distinto, pues porque es el hermano del presidente, así es, ¿no? Entonces, vamos a hablar las cosas. Lo que no se ha demostrado es que ha habido plata de por medio, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido la corrupción de funcionarios y no les ha dado nada, ¿no? Pero en cualquier caso al fiscal apelado y vamos a ver pues cómo resuelve eso en la Corte Suprema, ¿no? Congresista. Bueno, aquí efectivamente, si vemos el tema meramente legal, yo sin ser abogada, definitivamente acá hay una acusación puntual, que es efectivamente el haberle dado plata a la gente del INPE para que deje entrar y para tener beneficios en este sentido con el ingreso de la señora Nora Bruce, que en su momento era una de sus acompañantes. Bueno, no sé si plata efectiva o algún otro tipo de favor, claro, que no tiene que ser necesariamente... Lo que pasa es que ahí entonces habría que partir del error desde el inicio, porque el delito del que se le acusa es justamente ese, de haber pagado para. Entonces, al no encontrar las pruebas, efectivamente, entonces, y de acuerdo a la norma y de acuerdo a la ley, con la presunción de inocencia y un debido proceso, si no hay pruebas, no hay delito. Nos guste o no nos guste aceptarlo para él y para cualquier otro. Lamentablemente en el Perú nos hemos acostumbrado a sentenciar sin pruebas y simplemente porque de alguna manera alguien lo dijo o nosotros creemos que debería de ser así. Si se han basado efectivamente en una acusación en primer momento que tal vez ha sido mal tipificado,
Entonces ahí vendría a ser el error, y no se han encontrado pruebas específicas para ese error, entonces no les quedaría otra que efectivamente absolver. Sin embargo, al igual que Cecilia, yo creo que aquí, más allá de si hubo dinero o no hubo dinero, obviamente son más laxos con él, no porque lo digamos nosotras, sino porque se ha visto en imágenes, ¿no? No creo que los presos puedan fumar su pipa de marihuana, vista y paciencia, lo único que le faltaba era su música de Bob Marley, y él estaba él prácticamente estaba pues en los años locos, entonces dentro del penal, y obviamente pues ha quedado demostrado a través de las imágenes que él ha tenido efectivamente muchos privilegios, no necesariamente pagados o no pagados, pero lo que ya me parece ya sui generis es que además está exigiendo que se le pida disculpas, ¿no? Esto demuestra una vez más pues que el señor está lleno pues de ideas un poco extrañas, y que efectivamente cree que el penal es un trono y que él está en un palacio y no en una cárcel por haber cometido un delito, nada más y nada menos que haber matado policías en este tema del andahuaylazo. Entonces, una vez más estamos, creo que él se encuentra un poco desubicado en ese sentido, porque una cosa es efectivamente apelar, no apelar, luchar por tu inocencia, exigir que te demuestren con pruebas tu culpabilidad. Yo creo que tiene todo el derecho del mundo, como cualquier ciudadano, que se respeten sus derechos, porque los presos también tienen derechos. Sin embargo, ya de ahí, que ha pedido además como una nota, porque le encanta además hacer noticia, ha presentado un escrito para que todo el mundo lo lea, para que todo el mundo se entere, un mensaje de Antauro que ha escrito, ¿no? Que dice: apelen el veredicto porque aún no se disculpan ni el fiscal ni el procurador, tampoco se ha dado una indemnización. Yo creo que ya pues, ¿no? Eso ya es algo absurdo y lógico de su parte. Efectivamente, Cecilia, como comenta la congresista, ha pedido una indemnización por daños y perjuicios contra su persona. Esto a través de su abogado, el señor John Reed. Dice que se le ha perjudicado a su cliente. Acá hay una apelación pues del Estado que va a iniciar, entonces todavía esto no está. ¿Eso es usual en este tipo de...? Definitivamente, si a ti te han inculpado sin razón alguna, cualquiera tiene que indemnizarte. O sea, quien causa daño a otro tiene que indemnizarlo. Pero acá el Estado indemniza en esos casos en cuestión de forma económica. Civilmente quien causa un daño a otro tiene obligación de indemnizarlo. Eso es un artículo del Código Civil, y si a ti te han causado un daño, cualquiera sea tienen obligación de indemnizarte. Ahora, en este caso no te han causado un daño porque te han querido causar un daño. Acá hay un hecho. El hecho era que la señora Bruce estaba ahí adentro, y el hecho es que había sospechas de que estaba pagando por esto. Entonces, bueno, lo que estaríamos diciendo acá es, bueno, no ha habido pago por esto, ¿no? Entonces, y como dice Cecilia, probablemente el delito no estaba bien tipificado, pero en cualquier caso, código activo genérico no ha habido. Eso es lo que se dice hasta ahora. Otros puede ser, pero en penal, en derecho, expresamente tipificar la causa por la cual te están deteniendo, por la cual te están inculpando. En cualquier caso, este señor está purgando una condena de 19 años en prisión, y de esa no se va a salvar, ¿no? Esto es por homicidio y secuestro por el tema de andahuaylazo, ¿no? Pero además no olvidemos otra cosa: este señor fue el líder, no su hermano el presidente, sino él fue el líder del andahuaylazo. Entonces, realmente, dentro de eso, él tiene una actuación que ahora en la cárcel también está llevando adelante, porque él es un líder natural, y es líder natural para molestar en el penal, para tener mala conducta, y abusa del hecho del privilegio del presidente. Entonces, todo este tipo de cosas el INPE tiene que ser muy cuidadoso, porque no le pueden violar sus derechos, deben respetarle todos sus derechos, pero tampoco darle ninguna gollería. Y aparte tienes acá que el papá del presidente es el que lo defiende. Entonces acá tiene pues toda esta cosa que tiene que ver de nuevo con la familia presidencial que hemos comentado acá y que se comenta en todos los lugares. ¿Alguna vez has visto que un fiscal y un procurador se tengan que pedir disculpas? No, porque este es el cauce natural de la justicia, es que que la policía investigue, que el fiscal acuse, y que los procuradores sean los representantes del Estado. Entonces realmente esto es de locos, ¿no? O sea, pero en fin, este señor siempre nos trae problemas. Bien, vamos a hacer la última pausa en las 5 de las 7 y... Estamos de regreso con las 5 de las 7, la congresista Cecilia Chacón y la analista Cecilia Blume nos acompañan esta noche. Pasamos a comentar la cuarta información de hoy, nuevamente teniéndonos que referir a congresistas que la Comisión de Ética del Parlamento ha recomendado su suspensión. En este caso, el día de ayer tratamos respecto a la situación de dos congresistas, del señor Néstor Valqui de
Fuerza 2011, que se le está acusando de poseer una discoteca en la cual se ejercía la prostitución. Él fue absuelto el día de ayer luego de un blindaje que le hizo el grupo fujimorista, que es a la congresista Chacón, así que ella podrá contarnos el porqué. Y no mencionamos la situación del señor Wilder Ruiz, del parlamentario Wilder Ruiz de Gana Perú, que había mentido en su hoja de vida y sin embargo no ha sido suspendido, se le ha absuelto, o mejor dicho, no se le ha comprobado que esto esté mal. Y nos vamos a referir al congresista Alejandro Llovera, quien sí fue acusado, sí fue suspendido por 120 días, porque mencionó que había estudiado una maestría en diseño y gestión de proyectos en la Universidad de Piura. La universidad desmintió esta situación, dijo que él nunca había pasado por ahí. También mencionó que había sido gerente de una empresa del grupo Romero, tampoco había sido ahí ningún gerente, sino que había sido un supervisor de ventas. Y también el congresista Federico Pariona, de Fuerza 2011, sí ha sido suspendido por 120 días sin goce de haber, por haber mentido también en su hoja de vida. Congresista. Bueno, un tema bastante complicado, ¿no? La verdad que llevan 2 sesiones completas, desde la mañana hasta la noche, hasta la madrugada prácticamente, para ver este tipo de casos. Y aquí varios temas. Para empezar, has mencionado y has preguntado por el tema específico del congresista Balqui. No es que nosotros lo hayamos blindado o no lo hayamos blindado. Aquí de lo que se trata es si efectivamente hay razones para suspenderlo o no hay razones. Y en el caso del congresista Balqui, él efectivamente tuvo una sentencia que ya fue cumplida, por lo tanto no tenía la obligación, según la norma y según la ley, de anunciarlo en su hoja de vida. Esa era una de las acusaciones y por lo tanto, al igual que en el caso de Antaura, las pruebas, o sea, no había correcto, una pero norma, esa no era Y el segundo tema era, según la Comisión de Ética, que él continuaba en posesión de este negocio, lo cual él demostró que no era cierto, porque se había hecho la transferencia hace mucho tiempo y que por lo tanto no seguía haciendo. Entonces él su esposa no seguía participando de Exactamente, como demostró que efectivamente lo dicho no era cierto, entonces es por eso que se votó. Y no fue que el grupo fujimorista lo blindara, porque no nos alcanza siquiera los votos para culpar o exculpar a nadie. Perdón, eso no lo digo yo, estuvo incluso presente ayer la congresista Mendoza y refirió que tal vez la discordia dentro de los parlamentarios no fue incluso por el delito denunciado, sino por la cantidad que se pretendía. Además, no hubieron, por diferentes razones, hubieron 41 congresistas que votaron en contra de la sanción y hubieron 30 por lo tanto hubieran 71 votos, justamente porque no se pudo demostrar por parte de la Comisión de Ética, y más bien él sí demostró que lo dicho por la Comisión de Ética no era así. Es más, hubo una prueba grafológica de la firma de su esposa que ha hecho el Congreso, una de parte, pero también una lo hizo el Congreso de manera independiente, donde efectivamente se demuestra que la firma en ese documento es falsa. ¿Usted está de acuerdo en que esto se discute en sesión secreta, como lo sugirió y como terminó siendo? Sí, ¿Por porque qué? De alguna manera se trataba pues efectivamente más de la esposa que de él mismo, en temas bastante delicados que tenían una relación con el negocio que en algún momento había tenido la sentencia. Hubo una votación al respecto y no fue la única. La vez pasada también por temas de índole sexual también hubo sesión reservada. Entonces creo que de alguna manera, para proteger a aquellas terceras personas que puedan verse involucradas con temas delicados, porque ya no tienen que ver con la política, sino básicamente son temas sexuales, es que el Pleno del Congreso aceptó, a pedido de los congresistas, que sea una comisión reservada. Cecilia, vayamos entonces al tema general, al hecho de esta serie de congresistas que son denunciados por la Comisión de Ética, y que los parlamentarios, el Pleno, tienen que dedicarse a evaluar y revisar ese tipo de denuncias en lugar de estar concentrados en lo que han sido, para lo que han sido elegidos para legislar. Yo creo que acá hay un tema inicial. Tú no puedes llevar en tu lista a un congresista que haya sido sentenciado, así haya purgado, pagado, etcétera, etcétera, por proxeneta. Que es el que
está mencionando la congresista Chacón. Exacto, que es del fujimorismo, entonces no lo has debido llevar en tu lista. No lo has debido llevar de ninguna manera, porque una persona es como que tú digas, bueno, estoy llevando un violador, pues sí, ya sabes que ya purgó, ya fue, ya pagó, ya estuvo preso y ya salió, y ya se le borró la pena. No es así. Si bien en derecho, efectivamente tú te rehabilitas y la condena hace que se extinga la pena, no extingue el delito. El delito ha estado ahí y este señor no solamente ha sido inculpado, sino ha sido sentenciado y ha pagado y ha purgado por su delito. O sea, yo no tengo ningún problema que el señor trabaje, que el señor viva, etcétera, etcétera, pero no puede ser el representante de uno de nuestros 130 congresistas, uno de nuestros 130 legisladores, uno de nuestros poderes del Estado, que además el Congreso siempre dice que es el poder más importante. Entonces ahí tenemos el principio del tema. ¿Cómo hacemos para llevar mejores congresistas? Y eso que le haya pasado al fujimorismo me preocupa más, porque los demás son como partidos que al final se juntan a los amigos, al de acá, al de allá. Entonces me preocupa más que sea con el fujimorismo, que tienen mucho más cuidado, porque tienen mucho más experiencia para llevar gente. Entonces acá yo sí creo que debería haber políticamente una respuesta. ¿Por qué tenemos a ese dentro de esta lista? ¿No? Entonces, el señor Pariona, que también sí ha sido suspendido hoy. Sí, pero los otros lo que han hecho es mentir en la hoja de vida, ¿ya? Y mentir en la hoja de vida es todo un tema, tiene que ver con el jurado, tiene que ver con el tipo de información que se brinda. Tiene que ver con mentir, básicamente. Tiene que ver con mentir, que también es un delito, tú tampoco debes mentir, pero el otro es proxeneta, pues, o sea, no te pases, o sea, ya realmente estás yendo un paso más allá, ¿no? Esta persona tiene las cualidades morales para representar al país, para ser un legislador peruano, tampoco lo tienen los mentirosos, pero en cualquier caso, decir que trabajaste donde no trabajaste es obviamente una mentira y obviamente no se debe hacer, pero no es lo mismo que ser un proxeneta, dentro de los mismos delitos, y por eso hay penas diferenciadas para los delitos, porque hay unos más serios y unos menos serios. ¿Han comentado dentro del fujimorismo esta situación? Efectivamente, yo creo que en general, ¿no? Es una preocupación de todos los partidos políticos el poder elegir a sus candidatos, no solamente aquellos que salen congresistas, sino de alguna manera a todos los que uno lleva en sus listas, porque al final puede salir el 1 como puede salir el 5, etcétera, etcétera. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones no pone dentro de sus requisitos, y que de repente podría ser el hecho de que si has tenido sentencias ya cumplidas, por lo tanto nosotros no sabíamos que tenía tampoco esta sentencia. Pero digamos que no tendría peor todavía. Él fue no lo retirado, él fue sancionado por la bancada. En algún momento, y tuvo una sanción dentro de la misma bancada justamente por ese hecho. Sin embargo, tú como abogada sabes perfectamente que no se puede sacar a una persona cuando la ley no está se tenga que hacer. Sí, entonces, más allá del tema de los candidatos, creo que en general se debe de hacer una selección cada vez mayor, exhaustiva y al detalle en general de todos los candidatos en todos los partidos políticos. Eso creo que se debe de hacer en todos los partidos políticos. Nosotros desde este momento, nuestra lideresa Keiko Fujimori viaja constantemente a provincias, se están fortaleciendo justamente las bases y para que efectivamente el menú que de alguna manera se da en las elecciones a través de las listas congresales sea cada vez más depurado y mejor. En eso estamos totalmente de acuerdo. Hay una lección aprendida, digamos. Y creo que de todas maneras se debe de poner en práctica, no solamente dentro del fujimorismo, sino dentro de todos los partidos políticos, porque tenemos una gran responsabilidad con los electores a la hora de confeccionar la con el país, básicamente, pero más que con los electores y con el país, obviamente, porque los electores son parte del país, efectivamente. Muy brevemente, Cecilia, para pasar ya lo va bien serio, ¿no? La congresista Chacón está diciendo que no sabían quién era Valky, que ellos tampoco sabían de la condena. Que hubo un desconocimiento, efectivamente, quiere decir que no lo conocían. Siempre. Perdón, Cecilia, un ratito, esta persona ha estado presa. O sea, ¿cómo puedes no saber? No. Sí, ha tenido una suspendida. Ha estado suspendida, con una condena suspendida. Una condena suspendida, lo que quiere decir que es de 1 a 4, lo que le han dado de 1 a 4, pero quiere decir que había una condena. Claro, había una condena por proxenetismo. O sea, nadie sabía que este señor tenía este tipo de negocios y que después aparentemente se lo pasa a su mujer o no se lo pasa a su mujer. En cualquier caso, acá lo que hay que hacer es tener como dice Cecilia, los 130 que tú presentas en tu lista, que sean impecables, que sea la mejor gente. Así es, y definitivamente creo que eso es lo que se trata de hacer, y dentro del fujimorismo igualmente, y como dice
lecciones aprendidas, ¿no? Correcto. Bueno, vamos a pasar a la última información porque nos queda muy poco tiempo. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara premió con el primer lugar al escritor Alfredo Bryce Echenique. Él fue acreedor a un premio de $150,000 y los medios políticos e intelectuales mexicanos no han tardado en protestar sobre esta situación. Por lo pronto, el diputado Abel Octavio Salgado de la bancada priista ha pedido a la Cámara de Diputados revisar el método por el cual se selecciona al escritor a premiar e incluso ha manifestado que tendría que regresarlo, esto por las críticas que se le hace a Bryce Echenique de ser, textualmente, como ellos lo dicen, un plagiador, una persona que tiene poca integridad literaria, como lo menciona incluso un intelectual, Homero Aridgis, poeta, novelista, activista ambiental, periodista, en fin, están muy descontentos con que el escritor peruano congresista haya sido premiado y reconocido. Bueno, llama la atención en realidad que estos políticos intelectuales se vean sorprendidos por este tema, porque efectivamente hubo una acusación de plagio del escritor Bryce Echenique, pero hay que decir que no sobre su obra literaria, sino sobre columnas periodísticas. Nadie entiende hasta el momento en realidad cómo él, que es definitivamente un escritor extraordinario, en algún momento hizo este tipo de cosas, pero ese no es el cuestionamiento. Acá se está premiando su obra literaria y nadie puede negar que obras como Un Mundo para Julius, por ejemplo, son pues definitivamente una obra espectacular, y él está siendo premiado por sus obras literarias. De ninguna manera se puede tomar el tema pues de unas columnas periodísticas para poder quitarle un premio que creo que a todas luces, y como peruanos nos sentimos orgullosos de Alfredo Bryce Echenique como escritor, de novelas maravillosas que ha escrito, que sigue escribiendo, y que más allá algunas veces de sus posiciones políticas e intelectuales, todos admiramos y reconocemos en Alfredo Bryce Echenique un extraordinario escritor del que creo todos los peruanos nos sentimos orgullosos. Cecilia, ¿tú qué opinas de esto? Es un caso complicado, porque realmente yo coincido con Cecilia que acá lo que estás premiando es la obra y la trayectoria de Alfredo Bryce, pero la trayectoria de un escritor es una trayectoria completa. Si bien acá estás premiando su obra, estás premiando toda su trayectoria. Y sí, efectivamente Alfredo Bryce tiene obras maravillosas, pero también ha tenido este problema de las columnas donde hubo plagios que se demostraron que fueron plagios, ¿no? Entonces así las cosas, realmente dentro de las obras de él no ha habido ningún plagio, obviamente, y sus obras son sumamente importantes. Pero en todo caso esto es un problema de los mexicanos, de su consejo, que es el que determina si el FIL debe premiar o no debe premiar a alguien, y lo premias probablemente por su trayectoria. Entonces, ¿creemos que lo afecta a Bryce Echenique respecto a pues la forma en que se recibe un premio? Bueno, yo creo que definitivamente a ti te van a premiar y sales premiado, y de ahí te comienzan a decir todo el mundo, oye, pero estás premiando a un plagiero, que es lo que están diciendo, estás premiando a una persona que ha copiado, a un escritor que ha copiado, porque no es cualquier profesión el que copia, el escritor, que es su producto, lo que él vende, ¿no? Entonces yo sí creo que definitivamente hay una afectación para Alfredo Bryce, quien tiene novelas realmente importantes, pero definitivamente desmerece el premio, ¿no? Lo desmerece, y estoy seguro que esto hubiera sido mucho mejor que no hubiera sucedido, ¿no? ¿Crees que hay un tema de celo profesional? Definitivamente, yo quiero señalar una vez más, aquí como bien ha dicho Cecilia, se le está premiando por su obra literaria, novelas, por las obras que él ha escrito a lo largo de su vida. Si bien es cierto, cometió un error, yo ahí sí no me considero perfecta, ni mucho menos. Creo que a lo largo de nuestras vidas y nuestras trayectorias todos podemos cometer errores, todos podemos realmente hacer algo de lo que no necesariamente nos sintamos orgullosos en un momento de nuestras vidas, y efectivamente él cometió un error, es un plagio que además ha sido demostrado, etcétera, etcétera, que fue un tema bastante, insisto, desagradable, me imagino, para él y para quienes reconocemos en él a un escritor extraordinario, pero tampoco significa pues que al hombre lo llevemos a la Siberia y que no reconozcamos esa trayectoria que ha visto en este plagio lamentable, que no entendemos. Yo no me explico, de repente por ahí alguien le dijo, mira, mañana entrega, qué sé yo, no lo sé, yo no estoy en la cabeza de Bryce, pero definitivamente creo que él se merece el premio,
porque esa es su trayectoria literaria, y qué pena pues que no se la haya ganado un mexicano y que esté en Picones, pero el premio se lo ganó él, así que vayan y escriban algo que pueda tener un premio en el futuro. Bueno, les agradecemos